¿Alguna vez te has preguntado cómo un chico pobre de Medellín se transformó en uno de los hombres más ricos y temidos del planeta? Un hombre que llegó a controlar el 80% de la cocaína consumida en el mundo, y que, durante algunos años, tuvo tanto dinero que literalmente no sabía dónde guardarlo. Hoy, en Fugas Impresionantes, vas a descubrir la impresionante historia de la construcción de la fortuna de Pablo Escobar, el narcotraficante que transformó el crimen en un imperio y a Colombia en un campo de guerra. Antes de empezar, deja tu me gusta y suscríbete al canal, no solo para apoyar nuestro trabajo, sino para continuar explorando conmigo historias donde el poder, el miedo y la ambición se mezclan de formas casi increíbles. Ahora, cierra los ojos por un instante e imagina la Colombia de los años 70. Las montañas de Antioquia rodeando la ciudad de Medellín. Calles estrechas, el olor a café, el sonido distante de las motocicletas y el ritmo vibrante de una ciudad en crecimiento, pero marcada por una desigualdad brutal. Fue en ese escenario que nació Pablo Emilio Escobar Gaviria, un joven astuto, osado y con un talento inusual para percibir dónde estaba el dinero. A diferencia de otros chicos de su edad, Pablo no soñaba con ser futbolista o cantante famoso. Desde temprano, quería ser rico. Muy rico. Él mismo solía decir: ser pobre es como una ofensa. Al principio, Escobar comenzó en pequeño, vendiendo cigarrillos de contrabando, intercambiando piezas de automóviles robados y revendiendo piedras falsas como joyas. Era el tipo de hombre que veía oportunidad en todo, y no le importaba el precio moral de ello. Pero el destino lo pondría ante un nuevo negocio, algo tan lucrativo que cambiaría el rumbo de la historia, la cocaína. En los años 70, Estados Unidos vivía una explosión en el consumo de la droga. Y mientras el gobierno estadounidense intentaba combatirla, pocos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en las montañas de Sudamérica. Colombia, con su geografía perfecta y autoridades corruptas, se convertía en el punto ideal para el tráfico internacional. Escobar lo percibió antes que nadie. Comenzó en pequeño, transportando modestas cantidades de cocaína en aviones de carga, coches y hasta en las suelas de zapatos. Pero su genialidad y crueldad radicaban en la escala. Entendió que el secreto no era vender droga, era controlar toda la cadena, desde la producción hasta el transporte, desde las rutas hasta los jefes locales. Y para ello, necesitaba una estructura, una organización que funcionara como una empresa. Así nacía el Cartel de Medellín. Escobar lo comandaba con disciplina e inteligencia fría. Montó laboratorios escondidos en la selva, compró aviones, sobornó a policías y construyó una red de informantes que llegaba hasta Estados Unidos. Su lema era simple y mortal: plata o plomo. Es decir, aceptabas el soborno o enfrentabas la muerte. Con esto, Escobar hizo lo impensable, transformó el tráfico en un sistema económico. En poco tiempo, su fortuna crecía de forma tan absurda que las hojas de contabilidad del cartel dejaron de tener sentido. Se estima que llegaba a facturar más de 420 millones de dólares por semana. Todas las noches, el dinero era apilado en almacenes, fincas y hasta en las paredes de casas abandonadas. Parte era enterrada en tambores metálicos, escondidos en plantaciones, túneles y valles secretos. Dice la leyenda que el cartel gastaba unos $2.500 al mes solo en bandas elásticas para asegurar fajos de billetes. Escobar se convirtió en una leyenda viva. Construyó mansiones con zoológicos privados, compró aviones y helicópteros, financió iglesias, escuelas y estadios en Medellín. El pueblo lo veía como un Robin Hood moderno, alguien que le quitaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Pero todo esto era parte de un plan mucho más complejo. Pablo Escobar compraba lealtad. Cada campo de fútbol, cada casa que donaba, cada cesta básica entregada en las comunidades era una inversión política. Él sabía que el poder de un hombre no está solo en el dinero, sino en cuántas personas están dispuestas a morir por él. Con ese apoyo popular, Escobar intentó dar el paso más audaz de todos: entrar en la política. En 1982, fue elegido suplente del Congreso de Colombia. Usaba trajes caros, discursaba sobre moral y justicia social, mientras aviones cargados de cocaína cruzaban el Caribe todas las noches. Era el auge de su ascenso. El chico pobre de Medellín ahora controlaba un imperio estimado en $30.000 millones, más grande que la fortuna de muchos países. Pero, como toda historia de poder absoluto, el imperio de Escobar comenzaba a resquebrajarse por dentro. Y fue el inicio de la guerra más sangrienta que Colombia jamás vivió.
El éxito de Pablo Escobar era tan grande que el mundo entero comenzó a notarlo, y el gobierno de Estados Unidos también. Mientras los periódicos lo llamaban el rey de la cocaína, Escobar creía que era intocable. Dominaba las rutas aéreas, sobornaba generales, jueces y políticos. Su fortuna era tan descomunal que, según su hermano Roberto Escobar, perdían cerca del 10% del dinero almacenado por ratas que se comían los billetes o por la humedad de las fincas donde el dinero era enterrado. Pero Escobar no se veía como un criminal. En su mente, era un empresario visionario, alguien que suministraba un producto con demanda global. Su razonamiento era perversamente lógico. Si hay consumidores, hay mercado. Y si el gobierno no quiere ese dinero, yo sí lo quiero. Él trataba al cartel como una corporación, con funciones bien definidas, pilotos, contadores, guardias de seguridad, abogados e informantes. Incluso creó una especie de banco interno, administrado por personas de su total confianza. La ganancia era tan grande que compraba fincas solo para esconder dinero y armas. Pero lo que realmente hizo crecer la fortuna de Escobar a un ritmo exponencial fue su capacidad de innovación logística. Mientras otros traficantes usaban rutas terrestres, él invirtió en una flota aérea completa, pequeños aviones Cessna y hasta jets privados, capaces de cruzar el Caribe y aterrizar discretamente en pistas improvisadas en Florida. En determinado momento, se estima que hasta 15 toneladas de cocaína salían de Colombia semanalmente rumbo a Estados Unidos. Y, con eso, Escobar ganaba cerca de $60 millones por día. Por día. Pero el dinero no compraba solo lujo, compraba silencio. Y, cuando el silencio no bastaba, compraba miedo. Los años 80 marcaron el inicio de la guerra entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano. Escobar, que hasta entonces era visto por parte de la población como un benefactor, comenzó a ser tratado como el enemigo número uno. La presión internacional aumentaba, especialmente de Estados Unidos, que exigía la extradición de narcotraficantes colombianos. Para Escobar esto era inaceptable. Repetía: prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Y, fiel a esa promesa, declaró la guerra al propio gobierno. Jueces, fiscales y periodistas comenzaron a ser asesinados a plena luz del día. Aviones fueron explotados, edificios públicos destruidos, todo para evitar que se aprobaran leyes de extradición. Pablo Escobar se había transformado en un hombre que mandaba más que el propio Estado. Pero la fortuna, el miedo y el poder crearon lo que ningún enemigo había logrado hasta entonces: la paranoia. Comenzó a desconfiar de todos. Aliados se volvían sospechosos. Informantes eran ejecutados por mera desconfianza. Y, mientras tanto, Estados Unidos intensificaba la cacería. Satélites, escuchas, infiltraciones, todo para rastrear al hombre que había construido el imperio criminal más lucrativo de la historia moderna. Aún así, Escobar parecía siempre un paso por delante. Cada vez que las autoridades descubrían un escondite, él ya había movido millones a otro. Cada vez que un avión era interceptado, otro aterrizaba con éxito. La lógica era simple: quien tiene dinero compra tiempo. Y tiempo, en el mundo del crimen, es poder. Pero el imperio comenzaba a mostrar grietas. Otros carteles, como el de Cali, estaban creciendo rápidamente, aprovechando el caos dejado por Escobar. Y el pueblo colombiano, cansado de la violencia, ya no lo veía más como un héroe, sino como el hombre que había transformado el país en un campo de guerra. Aún así, Escobar todavía creía que podía controlar el destino. Y, en un golpe de audacia, ofreció un acuerdo al gobierno colombiano: se entregaría voluntariamente, siempre que pudiera construir su propia prisión. El gobierno, presionado por la violencia y desesperado por la paz, aceptó. Así nació la Catedral, una prisión tan lujosa que parecía un resort privado. Escobar mandó construir campos de fútbol, cascadas artificiales, salas de billar y suites para sus compinches. Desde dentro, continuaba comandando el cartel como si nada hubiera cambiado. Era el auge de la ilusión de poder. Pablo Escobar había transformado el sistema penitenciario en una pieza más de su imperio. Pero lo que no imaginaba era que esa misma prisión sería el principio del fin, el punto donde su fortuna, construida sobre sangre y miedo, comenzaría a desmoronarse. Dentro de la catedral, Pablo Escobar vivía una vida de lujo, aislado, pero aún rodeado de poder. Era un mundo aparte, creado a medida para alimentar su ilusión de control. Jugaba fútbol con los guardias,
recibía visitas de políticos, amigos e incluso de modelos colombianas. Y, detrás de las paredes, continuaba dirigiendo sus operaciones criminales con la misma eficiencia de antes. El gobierno colombiano, inicialmente satisfecho con el acuerdo, creía que había contenido al monstruo. Pero la verdad era lo opuesto. Escobar había transformado su prisión en un cuartel general. El dinero seguía fluyendo. Las rutas de tráfico operaban como siempre, y sus hombres seguían obedeciendo sus órdenes sin cuestionar. Escobar controlaba todo, hasta que una chispa rompió el frágil equilibrio. Un desacuerdo dentro del cartel llevó a la muerte de 2 de sus aliados, asesinados dentro de la propia la catedral. Cuando el gobierno lo supo, se dio cuenta de que había sido engañado. Era demasiado tarde. En 1992, el entonces presidente César Gaviria ordenó el traslado inmediato de Escobar a una prisión militar, pero el rey del narcotráfico ya había preparado su fuga. Usando una ruta secreta construida dentro de la propia prisión, Escobar desapareció en la noche del 22 de julio. A partir de ese momento, comenzó la mayor cacería humana de la historia de América Latina. Fuerzas colombianas, con apoyo directo de la CIA y la DEA, formaron una unidad especial, el Bloque de Búsqueda. La misión era clara: capturar o matar a Pablo Escobar. Mientras tanto, la fortuna que había acumulado comenzó a convertirse en una carga. Esconder dinero en un país entero ya era difícil antes, en fuga, se volvió imposible. No podía confiar en bancos, ni en antiguos aliados. Cada persona que sabía demasiado podía vender su ubicación por algunos millones de dólares. Y, poco a poco, el hombre más rico de Colombia comenzó a vivir como un fugitivo. Se escondía en casas sencillas, en barrios pobres de Medellín, rodeado solo por unos pocos fieles. Sin internet, sin tecnología de rastreo sofisticada, Escobar aún conseguía moverse con inteligencia, cambiando constantemente de escondite, usando radios de frecuencia limitada y comunicación codificada. Pero el cerco se cerraba. Mientras el bloque de búsqueda apretaba el control, el gobierno americano ofrecía recompensas gigantescas. Simultáneamente, sus antiguos aliados del cartel de Cali, ahora sus enemigos, comenzaron a colaborar secretamente con las autoridades. La fortuna de Escobar, construida sobre la cocaína y el miedo, comenzaba a disolverse en las manos de aquellos que antes lo temían. En medio de la fuga, informes indican que Escobar llegó a quemar hasta $2 millones en billetes para calentar a su hija durante una noche fría en las montañas. Era el símbolo perfecto del colapso. El hombre que un día nadó en dinero ahora lo veía volverse cenizas para mantener a la familia viva. Cada semana, el círculo se estrechaba. Escobar intentaba negociar, mandar mensajes al gobierno, proponer su rendición a cambio de garantías. Pero nadie más creía en él. El Estado colombiano, presionado por el apoyo de Estados Unidos y el clamor popular, había tomado una decisión: Pablo Escobar no sería encarcelado de nuevo, sería eliminado. En diciembre de 1993, después de 16 meses de fuga, el cerco se cerró definitivamente. La policía rastreó una llamada telefónica hecha por Escobar a su hijo, un simple error de comunicación que revelaría su ubicación. El bloque de búsqueda invadió el barrio de Los Olivos, en Medellín, y encontró el escondite. El tiroteo fue intenso, durando pocos minutos. Cuando cesó, el cuerpo de Pablo Escobar yacía en el tejado de una casa modesta, rodeado de humo y escombros. Tenía 44 años. La imagen del hombre que un día desafió al gobierno, controló un imperio y acumuló miles de millones, ahora extendido bajo el sol, ensangrentado y sin vida, se convirtió en un símbolo. Pero, incluso muerto, Escobar continuó siendo una leyenda. Muchos se negaron a creer que aquel cuerpo era realmente el suyo. Algunos decían que había fingido su propia muerte, otros, que había sido ejecutado por agentes extranjeros. Lo que se sabe es que, con su caída, el imperio de Medellín se deshizo en fragmentos, y parte de su fortuna, valorada en más de $30.000 millones, jamás fue encontrada. Dicen que miles de millones continúan enterrados en fincas y plantaciones, escondidos bajo concreto y barro, esperando ser descubiertos. Cazadores de tesoros todavía viajan hasta hoy a Antioquia, buscando los millones perdidos de Escobar. Pero, más que dinero, el verdadero legado de Pablo Escobar es el retrato de la obsesión humana por el poder. Un hombre que comenzó vendiendo cigarrillos falsificados y terminó comandando un imperio que desafió a naciones enteras. Compró todo lo que quiso, hasta el propio tiempo.
Pero, al final, el precio cobrado por la fortuna fue la propia vida. Y, tal vez, sea esta la lección más aterradora de todas. La de que ninguna cantidad, por grande que sea, compra la paz cuando el mundo entero quiere verte caer. Cuando Pablo Escobar cayó en el tejado de aquella casa en Medellín, Colombia respiró, pero el eco de su caída atravesó el mundo entero. Al fin y al cabo, lo que lo hizo tan poderoso no fue solo la droga que vendía, sino el sistema que construyó, la forma en que transformó el crimen en un negocio y el miedo en una marca registrada. Escobar no era solo un traficante, era un estratega que comprendía profundamente la naturaleza humana, la codicia, el miedo y la lealtad comprada. Sabía que el poder no se sostiene solo con armas, sino con influencia. Incluso muerto, Escobar dejó una estructura que continuaría operando durante años. Los carteles rivales, como el de Cali, asumieron el control de las rutas, pero nunca con el mismo dominio absoluto. El modelo Escobar, de cartel vertical, centralizado, con ramificaciones políticas, policiales y empresariales, se convertiría en la base del narcotráfico moderno. Los jefes mexicanos que vinieron después, como Joaquín El Chapo Guzmán, usarían muchas de las mismas estrategias creadas por él: sobornar, infiltrar, comprar protección y transformar el crimen en empresa. Pero, al mismo tiempo, Escobar se convirtió en un símbolo contradictorio. Para algunos, un villano que esparció muerte, corrupción y miedo. Para otros, un héroe popular, que construyó viviendas, campos de fútbol, escuelas y dio voz a los olvidados de Medellín. Ese dualismo, esa mezcla de odio y fascinación, es lo que hace que su historia sea tan poderosa. En los barrios más pobres, su rostro todavía aparece en murales, como si fuera un santo de la criminalidad, una figura de poder que desafió a los poderosos. Pero el mito esconde el precio real: decenas de miles de muertos, familias destruidas, una generación entera marcada por la violencia y la desconfianza. Pablo Escobar no solo construyó una fortuna, moldeó el destino de un país entero. Y lo más impresionante es cómo su fortuna sigue viva, incluso décadas después. Miles de millones de dólares jamás fueron localizados. Parte de ese dinero habría sido lavado en negocios legítimos, parte enterrada en lugares secretos. Hay informes de agricultores que, al arar la tierra, encuentran tambores oxidados llenos de billetes antiguos, las llamadas caletas de Escobar. Y, con cada descubrimiento, renace la pregunta: ¿dónde está el resto de la fortuna perdida del rey de la cocaína? Pero tal vez el verdadero tesoro no esté en el dinero escondido, sino en la historia que quedó. Escobar transformó Medellín en un espejo de la condición humana, un lugar donde el miedo, la esperanza y la ambición conviven lado a lado. Demostró que el poder absoluto es una ilusión, y que cuanto más un hombre intenta controlar el mundo, más rápido pierde el control de sí mismo. En los años que siguieron a su muerte, Colombia cambió, pero las cicatrices permanecieron. El gobierno reformó leyes, Estados Unidos aumentó el combate al tráfico, y los carteles se fragmentaron. Pero el mito de Escobar continuó creciendo, alimentado por libros, películas y series que lo transformaron en una figura casi mítica, un antihéroe. Y es ahí donde reside el peligro, la romantización del mal. Porque detrás de las mansiones, las fiestas y los coches blindados, estaba un hombre que destruyó miles de vidas para satisfacer su propia sed de poder. Su historia es fascinante no por glorificar el crimen, sino porque nos obliga a mirar lo que hay de más sombrío en nosotros, la idea de que todo puede ser comprado, incluso la moral. Al final, Escobar murió como vivió, rodeado, perseguido e incapaz de rendirse. Su fortuna, su imperio e incluso su reputación fueron engullidos por su propia ambición. Y es por eso que, más que un cuento sobre riqueza, la historia de Pablo Escobar es una parábola sobre el precio del poder. Tal vez sea por eso que nos sigue intrigando tanto. Porque, en el fondo, todos nos preguntamos, ¿cómo alguien que tuvo todo pudo perderlo todo tan rápido? Y más, ¿será que, en algún rincón olvidado de las montañas de Colombia, parte de la fortuna de Escobar todavía está ahí, esperando ser encontrada? Mientras no haya respuesta, el mito seguirá vivo. Y cada billete perdido, cada túnel descubierto, cada nueva teoría solo refuerza la leyenda de un hombre que, por un breve momento, creyó que podía comprar el mundo. Pero, como la propia historia demostró, ni todo el dinero del mundo puede salvar a alguien de sí mismo. Entonces, si esta historia te impresionó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí, en Fugas Impresionantes, continuamos explorando las historias que desafiaron lo imposible.
Y dime en los comentarios. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿crees que parte de la fortuna de Escobar todavía está escondida en algún lugar?